Vamos que es tarde. Tenemos hoy una historia además en el territorio negro, que es la historia de una perversión, la historia de un malvado, pero también la historia de un enorme error, de una especie de agujero de la justicia que ha permitido que un hombre que es verdad que abusó durante años de varios niños haya quedado absuelto, o sea, libre de cualquier responsabilidad penal. Y eso que este hombre dejó por escrito, nada menos, constancia de todos y cada uno de sus abusos, escribió un diario del que hoy nos hablan Luis Rendueles y Manu Marlasca. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Muy negro el territorio hoy, ¿eh? Vamos a escuchar en los próximos minutos cosas que nos resultan muy, muy difíciles de comprender, pero vamos, lo intentamos. Vamos a empezar por una operación policial que acaba en su momento con la detención del protagonista de esta historia, del que diremos solo el nombre de pila, porque ya he dicho que a todos los efectos es un hombre libre, no tiene ninguna responsabilidad penal, por tanto. Exacto. Como tantas otras operaciones relacionadas con la pornografía infantil, pues esta nació de la cooperación internacional. La policía de Ottawa, en Canadá, avisa a sus colegas de la Unidad de Investigación Tecnológica, de aquí, de la Comisaría General de Policía Española, y les dicen que han detectado a un usuario español que había comprado material pornográfico infantil de una web llamada Azofilms. El cliente, la verdad es que no había hecho nada por ocultarse, había adquirido el material con su tarjeta de crédito y a su nombre. Javier, que sí, así se llama, es el nombre de pila, se gastó exactamente $143,70 en tres películas tituladas Skate Brats, Snowballers y Spring. Estos contenidos podían descargarse en 7 días desde la fecha de la compra. Bueno, la policía digamos que lo tuvo fácil, ¿no? Porque los colegas en Canadá le dieron prácticamente todo el trabajo hecho, el nombre, la dirección, bueno, este tío ha comprado esto, ya está, ¿no? Sí, los agentes de la UIT pidieron al juez de la zona un mandamiento de entrada y registro en el domicilio de Javier, que es un ingeniero soltero que ahora tiene 49 años. Si se había descargado material delictivo, la prueba tendría que estar en sus ordenadores, en los ordenadores que estaban en su casa. Así que la única forma de comprobarlo era haciendo ese registro, ¿no? Y el 26 de junio del 2012, con la autorización del juez, la policía entró en la vivienda de Javier, en la Comunidad de Madrid, y allí intervinieron discos duros externos, un ordenador, tarjetas de memoria y mucho material informático. Y la policía supongo que encontró ese material, ¿no? O sea, todas las evidencias que estaban buscando. Pues lo cierto es que encontró muchísimo más de lo que estaban buscando. Buscaban esas tres películas, pero la policía lo que creía era que estaba ante un consumidor más de pornografía infantil. Y no. Una de esas operaciones que hacen casi a diario, ¿no? Pero lo cierto es que encontraron a un productor, a alguien que grababa a niños en toda clase de situaciones, más o menos explícitas, sexuales, y un primer vistazo a esos archivos de Javier sirvió para demostrar que lo que estaban no era ante un consumidor de pornografía, estaban ante un verdadero depredador, ante un pederasta de manual. En los primeros momentos de la investigación se fueron acumulando datos que iban agravando la situación. Cada minuto que pasaban en esa casa, los policías se iban dando cuenta de que aquello iba peor. ¿Y eso? O sea, ¿qué se supo entonces en los primeros compases de esas pesquisas? Pues muy pronto supieron que Javier llevaba muchos años en contacto estrecho con niños, porque era monitor de un club de ciclismo en la Comunidad de Madrid, al que acudían muchos menores. Me imagino cómo se debió quedar la poli cuando vio eso, ¿no? Y es que además entre los archivos que encuentra la policía en esa casa detectan cientos de ellos escritos con un procesador de textos que era un diario en el que Javier plasmaba sus reflexiones, sus impresiones diarias, rutina, pero también daba cuenta con todo detalle de sus experiencias sexuales con los críos. Oye, ¿me estás diciendo que este individuo dejaba constancia por escrito de todas sus tropelías con niños? Sí. En el año 1995, comenzó a escribir este diario. Probablemente da la impresión de que lo empezó a escribir como una terapia, porque un año antes había sido condenado por delitos contra la libertad sexual, presumiblemente relacionados con niños también. En esos diarios se acumulan pensamientos, reflexiones, hay documentos con títulos como Lo que siento tras esta ruptura, Claves para superar la ruptura, Todo lo que fue mal durante el año 2010, Todo lo bueno de este año. Bueno, en esos diarios, que son un poco rollo autoayuda, Javier mezcla episodios como una caída en bicicleta, un viaje a China con amigas, un golpe con el coche, los problemas que tiene para pagar las facturas de su chalet, la muerte de su padre, todo eso mezclado con sus experiencias sexuales con chicos de entre 8 y 15 años. Quédense con eso, ¿eh? Niños de entre 8 y 15 años. Bueno, ¿y ese diario era lo suficiente explícito sobre lo que hacía de verdad con los chicos? Lo digo porque, hombre, podríamos pensar que era un diario en el que él se inventaba cosas, que era fruto de su imaginación, de una mente desde luego retorcida, pero imaginativa. No, por desgracia no, ¿eh? No, ¿eh? No vamos a entrar en una zona dura, lo digo porque a veces nos riñen por hablar de estas cosas en este espacio. Y vamos a entrar en una zona dura y no vamos a ser tan explícitos, ni mucho menos como lo es Javier en su diario,
pero sí vamos a relatar algunos de los fragmentos que aparecen en ese texto, ¿no? En el que curiosamente él, el hombre de 40 y tantos años, de una forma muy infantil utilizaba abreviaturas o iniciales para referirse a palabras como pene, testículos. Vamos a leer un episodio que aparece en los diarios intervenidos por la policía y que consta en el sumario del caso. Escribe el pederasta: le veo la P y los H, la P tiene muy pequeña, muy bonita. Otra de esas descripciones: tiene la P bastante grande, también los H, tiene ya un montón de P en el PB. El otro se cambia en el lugar, se tapa pero enseña P. No me gusta nada, demasiado delgado, la P sin ningún P. No olvidemos que en todo momento está hablando de chicos, de niños, entre 8 y 15 años. Bueno, los diarios, por lo que decís, estoy viendo en Twitter como algunos oyentes dicen, pero ¿cómo que error judicial? ¿Cómo se va a absolver a un pederasta? Un momento, que le vamos a contar. Yo ya entiendo la estupefacción y el enfado, ¿eh? Porque también yo lo he sentido. Vamos, lo sigo sintiendo. Bueno, volvamos a los diarios, que son explícitos. Decidme ahora cómo se llega a la conclusión de que son reales, o sea, de que esos chicos a los que él describe con palabras existen en la realidad. Pues porque aparecen en las fotos y en los vídeos que la policía encuentra en esos ordenadores y en esos dispositivos. Además, el pederasta cita en sus diarios nombres de pila y en algunos casos hasta algún apellido de ellos. Él no se oculta tampoco, aparecen algunos vídeos con su rostro realizando prácticas sexuales con menores o grabándoles, por ejemplo, mientras se duchan o orinan en el baño, porque la mayoría del material encontrado estaba producido precisamente en su propio domicilio. En su casa. Y la pregunta es cómo se llevaban los niños a casa, o sea, ¿cómo hacía para poderse llevar a esos chicos a su domicilio? Bueno, su tapadera era lo que decíamos antes de monitor de ciclismo, ¿no? De mountain bike, con chavales, un club ciclista. Se iba ganando su confianza en las excursiones que hacían de montaña, en entrenamientos, y luego los llevaba a la casa con la excusa de arreglar algo en sus bicis, simplemente para que se ducharan ahí. A partir de ahí les hacía regalos de todo tipo, ¿no? En algunas partes del diario se queja del precio de los videojuegos, porque el tipo se ha gastado 120 euros en 2 juegos para la consola de una de sus víctimas, ¿no? Una vez que conseguía llevarlos a casa, intentaba, simulando un juego, grabarlos desnudos, como primera parte del ritual, sobre todo. En algunos vídeos de los encontrados por la policía se oyen los diálogos entre los menores y el monitor. Por ejemplo, la cámara fuera, le dice un chaval cuando va a entrar en la ducha, y ve a Javier con la cámara. Lo que hace el pederasta es dejarla en un mueble del baño, dejarla encendida, que siga grabando, para que el chico no se dé cuenta de que la cámara sigue en funcionamiento, ¿no? Y le dice el Javier: quita las manos, chico, que ya no estoy grabando. Y en otras grabaciones se le oye a él avisar a los niños con palabras como: ni que decir tiene que esto no lo cuentes, o a ver qué cuentas en casa. Bueno, y supongo que estos chicos que aparecen en esos vídeos, la policía los habrá identificado, si no a todos, a casi todos. No a todos, ¿eh? No a todos los niños que aparecen o son citados en las imágenes, pero sí a la mayoría de ellos. Un total de 11 menores a los que los policías pudieron ponerles nombres, apellidos y cara, y pudieron personarse en el juzgado. Fueron a pedir justicia contra Javier, ¿no? Ellos y sus familias. El trabajo de identificación fue sencillo en algunos casos, pero en otros fue muy complicado y requirió de una labor casi artesanal que hizo una mujer policía de la UIT. Bueno, ¿y qué hizo esa agente de la policía? ¿Qué hizo? Pues leyó detenidamente el diario del pederasta, casi palabra por palabra, episodio por episodio, y fue comparando los fragmentos de ese diario con las fotos o las imágenes que había en los ordenadores de Javier. Es decir, ella fue relacionando episodios o nombres que aparecían en los escritos con el material encontrado en todos sus dispositivos. Y en muchos casos había una relación evidente. Por ejemplo, en uno de los discos duros aparecen unas fotos muy sórdidas del monitor practicando sexo con uno de los chavales, acción que es contada con todo detalle, tal y como aparecen las fotografías en un apartado del diario. La fecha del escrito coincide con la que aparecen los metadatos de la imagen como la fecha en la que se tomó esa imagen. Así que había una relación directa. Claro, solo el hecho de tener que leer ese diario ya me parece tremendo para alguien, ¿no? Por muy policía que se sea. Pero además tener que ir comparándolo con las fotos y con las imágenes también debió resultar muy duro a esa policía. Sí, durísimo, pero a la vez muy satisfactorio, por lo menos hasta que llegó el juicio, ¿no? Fue la única forma de ir componiendo el puzzle de más de 15 años de abusos de un pederasta en Madrid, ¿eh? 15 años. Ponemos un ejemplo. Una carpeta que tenía en casa llamada Take It Out, la policía encontró diversas imágenes que se habían grabado el 4 de julio del año 99. Recordemos que fue detenido en 2012, ¿eh? En ellas aparece un menor llamado Andrés. En esas imágenes se aprecia que están en el campo, muy cerca de un embalse, y en el diario, que esa policía comparaba, ese mismo día se puede leer: buscamos un lugar para que Andrés se bañe. Encontramos unas rocas al borde del embalse. Se tapa, pero enseña la P.
Pese a los esfuerzos de esa policía, de esa mujer policía, a la que tuvimos la oportunidad de conocer, muchos menores quedaron sin identificar, sobre todo los que fueron víctimas más antiguas de Javier, las que sufrieron abusos entre el 95 y el año 2000. Claro, no olvidemos que estamos hablando de un hombre que estaba en permanente contacto con los niños, que era monitor de ciclismo, así que por sus manos debieron pasar muchísimos más. Claro. Ojo, y no solo eso, sino que desde hace 20 años estaba en contacto con círculos pedófilos. La policía encuentra rastros en sus ordenadores de contactos con depredadores, con casi profesionales de la pedofilia, que le aconsejaban, por ejemplo, cómo ganarse la confianza de los niños, cómo hacer pasar los abusos por inocentes juegos. Las prácticas de Javier iban desde la grabación de los menores mientras se duchaban, les ponía películas pornográficas para que se masturbasen, les proporcionaba muñecas hinchables, les tocaba, todo un catálogo de horrores de los que dejaba constancia en esos diarios, algo que la policía, tenemos que decir, que jamás había visto en España. Me sorprende, como también le sorprenderá a los oyentes, supongo, esa impunidad tantos años. O sea, 15 años haciendo esto y nadie se dio cuenta, nadie lo denunció, ninguna madre o padre de esos chicos, ningún chico tuvo la confianza de contarlo en casa. Sí que tuvo algún problema, aunque nunca llegó a oídos de la policía ni de la justicia. La Navidad de 2011, la madre de uno de esos críos, de uno de los críos del club de ciclismo, le escribió un mail que la policía encontró luego, y le escribió: mi hijo no me quería contar nada, pero cuando le prometí que yo no se lo contaría a nadie, me ha contado todos tus propósitos, y yo no me podía creer que le digas a un niño que se deje dar masajes si no lo necesita, y menos en calzoncillos como lo hacías con otros críos. Javier contesta ese correo con muy buenas palabras y le dice textualmente: me gusta que me hayas dicho las cosas que he hecho mal para poder corregirlas. Llevas razón en todo lo que escribes. Lo he pasado mal, más de lo que imaginas. Para mí está siendo muy duro todo esto. Estoy muy arrepentido. Incluso esta Navidad he acudido a confesar a la iglesia para que Dios perdone lo mal que he obrado. Y supongo que ya le dejaron tranquilo en este caso. Bueno, no sé. La madre no dijo nada al resto de madres, porque a mí de entrada parece que te responden eso y tú sigues poniendo una denuncia, no sé. Sí, durante varios meses, además, Javier intentó seguir contactando con ese menor, a espaldas de la madre. Incluso se inventó un perfil falso en Twenty para hablar con él y llegó a verlo físicamente a escondidas de la madre, que acabó contando lo que tú preguntabas, acabó contando a otras madres lo que estaba ocurriendo con su hijo. Eso provocó la ruptura y después de ella el monitor escribió un documento en su diario que se llamó Claves para superar la ruptura, en el que daba una visión muy peculiar del menor con el que había, según él, roto, y que hasta entonces era uno de sus preferidos. Dice textualmente, lo vamos a leer: desmontar vamos a ocultar el nombre, a X, inmigrante de mierda, familia sin recursos, un pobretón, un egoísta, destrozó la relación contigo después de obtener de ti todo lo que quiso, se aprovechó durante más de un año de tu buena voluntad. Ha sido amigo por interés, que ha abusado de la amistad todo lo que ha querido, engañándote y explotándote. Te lo ha hecho pasar muy mal, te ha dejado bastante triste y muy solo. Te manipuló todo lo que quiso. Tras acabar con la relación no se ha preocupado de arreglar nada, es un insensible. Ha conseguido destrozar tu vida. Y este texto acaba con una frase que se arroja a la pidaria, desde luego: no dejes que la capacidad para olvidar de un chaval de 11 años sea más fuerte que la tuya. Desde luego, un niño de 11 años, un niño del que abusaba y al que acusaba de engañarle a él y de explotarle a él y de egoísta. Una persona, recordemos, de más de 45 años, o sea, cuánto cinismo. Sí, pensamos, Manu y yo, que esos diarios tienen el aspecto de servirle por lo menos de una especie de terapia, ¿no? Hay una parte importante de ellos en los que él deja patente que conoce y sabe perfectamente que está haciendo algo malo, algo muy malo, ¿no? Él escribe frases sueltas como, entre comillas: miedo a una posible denuncia por abusos. La enfermedad sigue estando allí, oculta. El problema de los N, de los niños, sigue ahí. Y en un momento incluso parece que intenta terminar su problema, aunque nunca acaba de conseguirlo. Escribe: voy a buscar una chica para iniciar una relación estable. Voy a redactar una lista de todos los conceptos negativos de la enfermedad que tengo para ver hasta dónde llega mi problema y voy a intentar buscar una solución. Bueno, ahora llegamos a lo que estaban esperando los oyentes, ¿no? El desenlace de esta historia que nos deja a todos tocados. La policía encuentra todo ese material grabado por él, en el que hay decenas de menores implicados, identifica nada menos que a 11 de ellos, se encuentra ese diario, se demuestra su veracidad y dirán ustedes, estará condenado a un montón de años. Bien, vamos a contarle qué pasa. Bueno, a Javier se le planteaba un futuro muy complicado de cara al juicio, un juicio que se celebró en las primeras semanas de este año 2015. Estaba en prisión, hay que decir que fue desde prisión, que estaba en prisión desde junio del 2012, cuando fue arrestado, y el fiscal pedía para él 89 años de cárcel por varios delitos cometidos sobre 11 menores, a los que se identificaba el fiscal. Y los delitos son: delito continuado de abuso sexual, utilización de menores de 13 años para elaborar material pornográfico, exhibición de material pornográfico infantil y posesión de pornografía infantil. Pintaba mal, como digo, pero su abogada, Marta González Blanco, empleó una estrategia de defensa muy buena y muy eficiente, como se demostró después.
sin duda fue tan eficaz lo que hizo su abogada como para que, con todo lo que hemos contado, todo eso, este hombre fuera absuelto y hoy sea un hombre libre. ¿Qué estrategia siguió esa abogada? Bueno, encontró un defecto formal, ¿no? No del fondo del asunto, sino de la forma. Ella intentó anular el procedimiento desde el principio. Planteó al tribunal que en el registro de la casa, en el que se encontró todo ese material pedófilo, tenía que ser anulado, no era válido. No había fundamento para que se hubiese autorizado, ¿no? Si conseguía anular ese registro, todo lo que se encontró en la casa no serviría para nada, ¿no? Y lo consiguió. El tribunal de la Audiencia de Madrid le dio la razón. Le dijo que en el momento en que el juez se concedió aquella orden de registro, lo único que había contra Javier era la sospecha de que había comprado, se había descargado pornografía infantil, que ni siquiera estaba acreditado entonces que lo hubiese descargado y mucho menos que lo hubiese compartido, lo que haría el delito más grave. Así que el tribunal anula, es la teoría del árbol envenenado, todo lo que se encuentra ahí queda anulado, da un rapapolvo al juez instructor y absuelve al monitor, que él habló con nosotros hace un par de semanas y dice que sigue tratando de curarse, ¿no? Es evidente que las familias de esos críos han recurrido, la Fiscalía también, y el Tribunal Supremo tendrá que decidir esta historia. Es que... Para que la gente para hacer una comparación, Sí. ha habido casos donde se ha pillado con las manos en la masa a narcotraficantes con 5.000 kilos de cocaína o con la llave del almacén donde estaba, y un error en la primera intervención telefónica que da lugar al procedimiento, es decir, una falta de fundamentación, al juez no se le fundamenta bien por qué se solicita esa intervención telefónica, ha anulado todo el procedimiento y da igual que se hayan encontrado 5.000 kilos de cocaína. Es decir, esto es verdad que es muy difícil de entender, pero lo cierto es que se cumple la ley. Pero mucho. Así, y es una garantía. Sí, bueno, claro. Nos repugna a nosotros tanto como a ti. Algunos dicen que tenemos una ley excesivamente garantista, pero lo cierto es que... no, pero hay policías... Yo discrepo un poco de Manu, ¿no? Esto se llama la fruta del árbol envenenado, pero hay policías que han estado en ese caso y nos han dicho que si llegan a encontrar un cadáver, que ¿qué hacen, no? Claro. Quiero decir, es complicada esta historia. Claro. Yo sí espero que el Supremo ponga un poco de orden. Que una cosa es que hubiera entrado la policía a hacer un registro sin orden judicial. Ahí sí que evidente. Vamos, ahí entiendo, por más que me repatease, entiendo que se ha incumplido algo sagrado, y es que para entrar a hacer un registro ha de mediar siempre una orden judicial. Claro, pero ¿sabes lo que dice Pero es que en este caso lo que dice es que había una sospecha de algo. Lo que dice la audiencia es que el delito por el que se solicitó ese registro no era suficiente para autorizar un registro. Es más, el rapapolvo no es para la policía, es para el juez instructor que concede ese registro, porque le dice, oiga, usted permitió la violación de un derecho como la inviolabilidad del domicilio por un delito que está castigado como mucho con 1 año de prisión, que es la posesión de pornografía. O sea, lo que dice la sentencia hasta ahora es que ese juez nunca debiera haber autorizado que se entrara en su ordenador. Claro, entonces... No se puede, porque la acusación que tenían contra él era muy leve. Descarga de un vídeo que venía de Canadá. Eso es. Y ese delito no implica un registro, no puede implicar un registro. Lo que viene a decir es, tendría que haber usted esperado, haber pedido a la policía, por ejemplo, que monitorizase las comunicaciones y el ordenador de este señor, y cuando tuviese más carga probatoria, autorizar un registro. Es un tema jurídico complicado, pero es así. Esto que ya es un buen jurista, te lo cuenta y no te convence, claro, pero entiendes todas y cada una de las razones. Pero yo me sigo poniendo mala, como los oyentes, también, porque al final tienes delante un montón de pruebas y tienes que hacer ver que no existen. Pues imagínate, nosotros que nos hemos leído el diario, que nos hemos visto las fotos, imagínate. Dice, ve todo eso que usted ha encontrado, sí, pues mire, como si no lo hubiera visto. Bueno, nos queda el Tribunal Supremo, no perdamos la esperanza. Pues ahí estamos. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Gracias. Adiós.